Y lo que... Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos. Buenas noches. Es posible que esta sea la última sesión sincrónica. Es decir, que si la próxima semana, a requerimiento de ustedes, hubiese alguna duda, alguna aclaración, podríamos habilitar una sesión la próxima semana. Pero si todo está claro y no hay dudas para poder disolver, entonces estaríamos cerrando el primer módulo en cuanto a sesión sincrónica esta noche. Bien, permítanme compartir mi pantalla para proceder a la explicación de esta actividad. Muy bien, para no interrumpir la imagen. Ya estamos en la última semana de este módulo 2, dedicado al párrafo y sus características en la escritura académica. Bien, lo que toca ahora es ver la actividad número 1 para la semana 4 y el producto final. Les adelanto de que no va a ser un trabajo muy tedioso y cansador, es decir, no les vamos a pedir un tercer ensayo o un cuarto o un segundo resumen. Va a consistir el trabajo final en un trabajo de producción de texto, pero según la modalidad del mapa conceptual. Muy bien, vamos con la primera actividad, estimadas y estimados colegas. Actividad 1, semana 4. ¿En qué consiste? En revisar, mejorar y enviar el primer ensayo que ustedes ya presentaron durante la semana 1 de este módulo. Es decir, el tema es libre y el que ustedes eligieron anteriormente. ¿Qué tienen que hacer? Volver a agarrar su ensayo, revisarlo, mejorarlo, ya con todo lo aprendido, con todo lo repasado en estas 4 semanas que ya vamos a cumplir, y perfeccionando su mismo ensayo, lo reenvía como actividad 1, semana 4. Para esto, no está de más recordarles que este ensayo debe tener un título, un párrafo de introducción, 3 párrafos de desarrollo y un párrafo de conclusión. No olviden el uso de los conectores, es muy importante para que las ideas estén claras. Imagínense, sin conectores sería solamente como una lluvia de palabras que algunos entenderíamos fácilmente, a otros nos complicaría la comprensión del sentido de su texto. Entonces, para eso están los conectores, para iniciar un escrito, para desarrollarlo y para terminarlo, para cerrar nuestra exposición. Es importante utilizar los conectores y generalmente se utilizan comas. Después de utilizar un conector, comas. Muchas veces va entre comas y está dentro del texto, punto y coma, o entre comas. Es muy importante marcarlos para también dar la pausa al lector y tener más sentido nuestro texto. La introducción es el anzuelo y la carnada, se puede decir, o el anzuelo es el título tiene que ser llamativo del ensayo, y la carnada, el gusanito que ven en el gráfico, llegaría a ser la introducción, es decir, que está listo para atrapar a alguien, y ese pez simboliza a los lectores. La persona que agarre su ensayo y se ponga a leer, va a leer primero el título y la introducción. En el caso de que le atrape su atención, entonces habríamos cumplido nuestro cometido con nuestro buen título y nuestra buena introducción. Recuerden también que el título pueden elaborarlo, formularlo al final del ensayo. No es necesario que al principio pongamos el título, luego la introducción. Incluso la introducción se la puede redactar mejor luego de haber concluido el ensayo o cualquier tipo de texto formal académico. No, es bueno recordar que en la introducción están elementos que presentan qué es lo que va a haber en el texto.
Por lo tanto, pasemos a repasar rápidamente las características que tiene un párrafo introductorio. Esto ya lo vimos, ¿verdad? En un solo párrafo de introducción debe haber un marco donde se puede contextualizar a nivel coyuntural, histórico, cultural, etcétera, cualquier otro ámbito. Se puede citar aspectos generales, se puede dar una pregunta inicial para llamar la atención del lector, una frase o cita nos puede inspirar para poder desarrollar luego nuestro ensayo, una anécdota, una analogía o comparación o un dato estadístico. ¿Sabías que el 80% de los paseños piensan tal cosa? Entonces, apoyados siempre en la veracidad de esos datos, podemos lanzar una pregunta o una contextualización en nuestro párrafo de introducción. La conexión es simplemente eso, o como su nombre lo dice, es una frase, una oración, más que todo una oración, que relaciona la contextualización, el marco, con el tema. Entonces, si hemos dado un pantallazo, como decimos, una vista panorámica del tema que vamos a tratar en nuestro ensayo, con la conexión decimos, en la actualidad pasa esto. Y finalmente, para cerrar nuestro párrafo introductorio, tenemos el anticipo del desarrollo del contenido. Tenemos que decirle al lector qué va a ver en este ensayo, qué va a ver en este texto académico. Es la presentación breve de los aspectos del tema que se tratará. Veremos lo positivo, lo negativo, lo interesante del tema que hemos elegido. Veremos solo los aspectos positivos, solamente lo negativo. Tenemos que decirlo acá. ¿Qué va a haber en nuestro texto? En el caso de una tesis, esta parte del anticipo nos dice, en el capítulo 1 tenemos el planteamiento del problema y los objetivos. En el capítulo 2 tenemos una explicación de la metodología y la construcción de los instrumentos de investigación. En el capítulo 3 tal cosa. En el capítulo 4, ¿no? En la introducción, ya cuando ya es una tesis, una monografía, ya es una página, 2 o 3 páginas, ¿no? Un poco más puede ser, pero no excede, no, la introducción no puede ser muy extensa. En el caso del ensayo que ustedes tienen que volver a reenviar, entonces solamente un párrafo. En el mismo párrafo tiene que estar el marco, la conexión y el anticipo. Así teóricamente es un poquito difícil de retener. Es mucho mejor con ejemplos. Y acá tenemos 2 ejemplos de párrafos introductorios que lo vimos ya la primera semana, pero demasiado rápida. La segunda semana en realidad. Acá tenemos un párrafo de introducción. Entonces, el tema seguramente es la paz en la actualidad o la paz transformada. Vean, en la parte del marco está con letras de color azul. Nos da un panorama. Dice, hace medio siglo era imposible para cualquier paseño imaginar a La Paz convertida en la ciudad que es hoy en día. Sus calles ordenadas y sus barrios tranquilos no hacían presagiar la urbe monstruosa que es hoy. Se refiere a lo grande que es y también los peligros que conlleva una ciudad grande, ¿no? Lo que era tranquila en el pasado está diciendo que ha cambiado esa característica nuestra ciudad de La Paz. Ese es el marco, la contextualización. La conexión está ahí mismo, punto seguido, no es otro párrafo. Estamos en el mismo párrafo en el que dice, en la actualidad, un conector muy importante, en la actualidad, La Paz es una ciudad desordenada e insegura a causa del tráfico y la delincuencia. Es la conexión del margen contextual o del marco contextual con la actualidad más o menos, ¿verdad? Y la última parte de nuestro párrafo introductorio es el anticipo del desarrollo del contenido. Tenemos que decir qué va a haber en nuestro ensayo. A continuación se explicarán las causas de tal transformación. Como ven, la introducción es fundamental. Si ustedes ya tienen en mente una introducción, por lo menos en borrador, entonces ya está dicho todo lo que va a haber en su texto, ¿verdad? Es por eso que muchas veces la introducción se redacta al final. Claro que va al principio, luego del título, pero se redacta al final porque ya tenemos que saber qué va a haber en nuestro ensayo.
¿verdad? Algunas veces se puede tener un párrafo introductorio en el que, provisional, en el que ya anticipamos esto y luego lo perfeccionamos una vez terminado nuestro texto. Muy bien. Vamos a continuar con otro ejemplo. No sé si les compartí la segunda semana, pero no está de más recordar porque es el mismo trabajo. Para los que acaban de llegar o unirse a esta sesión sincrónica, por favor revisen sus micrófonos. Parece que alguien está con el micrófono activado y se escucha un ruidito, a veces algún movimiento. Por favor revisen a todos. Va a haber un momento de preguntas, observaciones. Siempre las observaciones están bienvenidas porque lo ayudan a mejorar a uno, ¿verdad? Bien, este es otro ejemplo, no os voy a cansar. Tengo varios ejemplos de párrafo introductorio, pero pues, con dos es suficiente. Los productos transgénicos han estado en el mercado por más de una década. No obstante, aún no se sabe a ciencia cierta si son seguros del todo para los seres humanos. Hasta ahí hay una vista panorámica, se puede decir, hablando literalmente, hablando una oración principal en la que nos habla de los transgénicos, de su uso por más de o alrededor de 10 años o más, y la duda si es que son beneficiosos o no para los seres humanos, o si hay algún peligro, o si son muy beneficiosos. Entonces, ese es el marco. Hoy en día se cuestiona si su consumo es beneficioso o perjudicial para la ciudadanía en general. Ahí está la conexión con la actualidad. Hoy en día es el conector. No se olviden, luego del conector, una comita, coma. Hoy en día, coma, se cuestiona si su consumo es beneficioso o perjudicial, ¿no? Entonces está aclarando la primera idea general. De lo general está yendo a lo específico. Queremos saber si es perjudicial o si es beneficioso esto de los productos transgénicos. Y vamos con, con el adelanto o anticipo del contenido. Esta última oración del párrafo introductorio nos dice qué va a haber en nuestro ensayo. A continuación se presentarán las ventajas y desventajas del consumo de este tipo de alimento en la sociedad actual. ¿Ven? Están las tres partes. El marco, contextualización, la conexión, el párrafo intermedio, que habla más o menos de la actualidad, y finalmente el anticipo del tema, que se va a tratar en este texto académico. Bien, no los voy a cansar, solamente voy a mencionar los tipos de párrafos de desarrollo según su contenido. Luego de la introducción tenemos el desarrollo. Hay párrafos narrativos en los que se puede relatar en orden cronológico, en el orden del tiempo, y también se puede tratar los temas de manera jerárquica, de lo más importante a lo secundario y a lo complementario, lo que permite una continuidad histórica. Utiliza verbos en pasado, se sirve de signos ortográficos para separar las ideas y darles su correcta colocación, se enfoca en contar una historia o relato de forma objetiva con datos sobre el tema. Entonces, uno de los tipos de párrafo de desarrollo son los párrafos narrativos. Como en este ejemplo, dice la corbata forma parte de la historia de Croacia, ya que en el año 1635 miles de soldados croatas acudieron a París para apoyar al cardenal Richelieu y al rey Luis XIII. Estos añadían a su atuendo una especie de pañuelos con un nudo hacia la mitad del cuerpo. Después de muchos años, esta prenda evolucionó e hizo que los franceses lo convirtieran en un accesorio clasista. Por ello, las corbatas originales eran más largas y más anchas. En la actualidad, las corbatas están muy estandarizadas y se fueron adaptando tanto en colores y formas de anudarlas, fomentando la elegancia del buen vestir. Entonces, acá tenemos un párrafo narrativo que nos cuenta, relata, narra la historia, de ahí viene el nombre narrativo, de cómo apareció la corbata. Hay párrafos conceptuales, su mismo nombre lo dice, brindan la definición y descripción de algo, se puede partir de conceptos de los diccionarios, de la bibliografía, se suele usar cuando el autor quiere explicar algunos términos que se va desarrollando en su texto.
Es más, como su nombre lo dice, para definir, para conceptualizar algo, para explicar el significado de algún concepto. Hay ejemplos. Hay también los párrafos enumerativos, los párrafos descriptivos, los párrafos comparativos. Pero eso ustedes lo pueden complementar con sus averiguaciones, navegando también en los tutoriales que nos proporciona YouTube, que hay muy buenos, ¿verdad? Hay que saber seleccionar los que son buenos de los que simplemente persiguen popularidad, ¿verdad? Entonces hay que ver la base, hay que confiar en personas profesionales que son especialistas en el campo de la redacción, ¿verdad? Bien, una vez dicho esto, solamente recordarles que este ensayo que lo van a reescribir y lo van a volver a presentar mejorado, perfeccionado en esta cuarta semana, debe tener un título que debe llamar o capturar la atención, ¿no? Como el anzuelo que habíamos dicho, para atrapar el pez y el pez sería el lector. El título atrae la atención de los lectores formulando un título creativo y apropiado para el tema. Los títulos cortos son los mejores, son más llamativos. La introducción captura el interés de tus lectores, presenta tu posición o propuesta, proporciona antecedentes. Haz que tus lectores se interesen para ello. Que se interesen. Para ello puedes incluir un hecho sorprendente, datos estadísticos, situaciones vivenciales, una pregunta, un problema, un hecho curioso o interesante. Lo que se había dicho, ¿no? Si ustedes consiguen un dato estadístico fundamentado, no lo que ustedes creen, sino algún estudio realizado, científicamente comprobado, y así, ¿sabías que el 80% de los paseños piensan que tal cosa pasa o tal cosa es así? Entonces es llamativo eso. ¿Y por qué la gente piensa eso? La mayoría. Entonces el lector cae en nuestro anzuelo para que pueda leer todo nuestro texto académico. Presenta tu idea o posición de manera clara y concisa. Tiene que entenderse desde la introducción de qué vamos a hablar en el párrafo. No tiene que ser algo escondido y que de pronto en el desarrollo nos sorprendamos. Estos temas, tantos temas, no. Todo tiene que estar en la introducción. Todo lo que vamos a tratar en nuestro texto. Proporciona algunos hechos o datos que ayuden a los lectores a formarse una idea de la temática presentada. Sirve de contexto. Todo esto es la introducción. Menciona tres argumentos que serán la base que sostendrá tu propuesta. Anota solo como una pista un buen ensayo o historia mantiene el suspenso. Esta es solamente una recomendación o un consejo, que es bueno lanzar una pista, una idea para que el lector caiga en nuestra trampa. La trampa es para que lean todo el ensayo. Cuerpo. Escribe sobre el primer argumento, escribe sobre el segundo argumento, escribe sobre el tercer argumento. En la introducción habíamos dicho, en el anticipo se puede decir, hablaremos de las ventajas, las desventajas y lo interesante, o lo bueno, lo malo y lo interesante. Y acá, en un párrafo, escribimos todo acerca de lo positivo, en el segundo todo lo negativo, en el tercer párrafo todo lo interesante. Es un ejemplo nomás. No siempre se habla de lo positivo, lo negativo y lo interesante. Se puede hablar de todo lo bueno, pero en un ámbito, en otro ámbito y en otro, ¿verdad? Escribe sobre cada argumento en el orden citado en el primer paso. En la introducción nos dice el orden, hay que mantener ese orden, no hay que desordenarlo. Si en la introducción hemos iniciado con un lenguaje elegante, hay que terminar todo, hay que desarrollar y terminar nuestro ensayo de manera elegante. Si es un tanto más jovial, más no tanto formal, entonces todo nuestro párrafo, nuestro ensayo tiene que ser a ese nivel de lenguaje. Proporciona información sobre cada argumento, ¿no? Es bueno ahí utilizar citas textuales. Si hemos dicho que es bueno por esto, por aquello, ¿quién lo dice? ¿Quién apoya nuestra idea? ¿Quién apoya, quién sustenta esto? Así como lo dice Pérez Juan en su libro tal, esto podemos parafrasear, podemos copiar su idea principal, si son 40 palabras o menos, entre comillas, entre paréntesis el apellido del autor con el nombre. Ya también les he proporcionado un tutorial en la que pueden colocar las citas textuales
automatizando las mismas con la bibliografía o referencias. Cita apropiadamente a los autores, a los que hacen referencia en tu documento. La cantidad no hace que nuestro ensayo sea muy bueno. La calidad hay que buscar. Si hay 2, 3 ideas a lo mucho, está perfecto. 1, 2, en el mejor de los casos, 2 autores que apoyen nuestra idea. Ya en la conclusión, ustedes tienen que revelar el resultado final, establecer el significado de tus declaraciones y sellar el texto. Desde tus conclusiones, a partir del análisis de los párrafos del cuerpo, menciona cómo impactaría lo anterior en el futuro. Entonces haces una síntesis de los párrafos de desarrollo para sellar tu texto. Reafirma tu posición. Si en la introducción has dicho que estabas de acuerdo con alguna postura y lo apoyaste, lo fundamentaste en el desarrollo con 1 o 2 autores, entonces vuelves a reafirmar tu posición, tu postura, tu idea principal. Ya, así como lo hiciste al inicio, simplemente lo rematas como quien dice. No termines con el tema, dice. Deja a los lectores con algún punto a considerar o reflexionar en otro ensayo o investigación. Se puede concluir con una cita o una pregunta. Entonces, es bueno no decir, aquí se acabó y listo. No, hay que dejar la idea abierta también para sus propias conclusiones del lector, también para ampliar el conocimiento. No se trata de decir, esto es así y listo, no cambia más. No, todo está en proceso de cambio. Y la bibliografía finalmente cita a todos los autores. Registra los textos consultados utilizando el formato APA. No olviden, van a tener un módulo seguramente con otro docente en el que hablarán con más propiedad sobre lo que nos pide APA. ¿Verdad? Muy bien. Hasta ahí hemos explicado la actividad 1 de la semana 4. Así como la anterior semana, la semana 3, tuvimos 3 actividades para presentar. Entonces creo que se está compensando esta cuarta semana con la presentación de una sola actividad. Ahora, es posible que nuestro contenidista, nuestras autoridades desde Sucre, de la Universidad Pedagógica, puedan habilitar una segunda actividad. Hasta el momento no nos comunicaron nada. Estaban muy ocupados nuestras autoridades con el seminario internacional hacia la calidad educativa, ¿verdad? Entonces, es posible que se les haya ido o no hayan podido programar una segunda actividad para la cuarta semana. Entonces, estén atentos, por favor. De todos modos, como ha sido en base a la participación de este seminario internacional, ustedes lo pueden encontrar en YouTube, así como yo lo estuve viendo esta mañana, había sido la última parte, la conclusión. Entonces voy a buscar la del 1 de septiembre, la del 2 y la del cierre también, con mayor detalle. Voy a estar a manera de descansar la espalda, puedo estar escuchando lo que se dijo en dichas sesiones de este seminario internacional hacia la calidad educativa. Bien, de todos modos, no se preocupen. Si no hay la actividad, esa conferencia, ese seminario es útil para dar su opinión, para apoyar o para refutar incluso, ¿no? No hay que cerrarse a ninguna posibilidad en esto del conocimiento. Bien, antes que nos interrumpa Zoom la grabación, yo les voy a pedir, por favor, que se vuelvan a conectar dentro de 10 minutos. En mi reloj marca las 8:31, a las 8:41, a más tardar 42, nos volvemos a reunir virtualmente para que podamos terminar esto del producto final, el producto final del módulo 2. Estamos ya casi cerrando este módulo. Entonces, los invito, por favor, dentro de 10 minutos a reconectarse. Muy bien, hasta luego, estimadas y estimados colegas. Nos volvemos a ver en 10 minutos, por favor.